Biblias en capítulo 8 de Marcos. Pues seguimos en nuestro estudio del libro de Marcos. Hemos estado llevando poco a poco, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios poco a poco. Y hoy, pues está un poco extenso, son bastantes versículos. Digamos, hace un récord para ver. Salimos antes de las 4 de la tarde. No se preocupe. Así que en estos primeros versículos, los primeros 21 versículos, vamos a ver más o menos 3 situaciones especiales. Allí en el bosquejo tienen 3 cosas que sucedieron. Una, que se alimentó a 4,000 personas. 4,000 personas fueron alimentadas y un milagro especial, algo quiere el Señor enseñarnos. Ya es la segunda vez que nos habla de alimentación. Y la segunda cosa es, los judíos están pidiendo señal, una señal del cielo a el Señor Jesús. Y en tercer lugar, vemos a los discípulos un poco confundidos, pero principalmente Jesús dándole una advertencia de que se cuidasen de las enseñanzas falsas, ¿verdad? Las falsas doctrinas que había por allí. Así que en nuestro corazón está pues que veamos el enfoque de realmente para qué nos sirve la palabra de Dios, cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y tiene que ser para transformar nuestras vidas. Es difícil ver pues a estos discípulos entrar en estas situaciones. Está entrando en una situación y yo me hago la pregunta, ¿qué está pasando en el corazón de estos discípulos? Porque en esta situación, en la primera y en la última, estaban como no estaban claros. Parece que no estuvieran claros. Los leímos anteriormente, ¿verdad? Parece que ellos no estuvieran claros. Pero vemos que estos discípulos, ellos no tienen palabra, no tienen un libro, no tienen guía, no tienen estudio, no tienen nada. Ellos tienen a Jesucristo, al Maestro, al perfecto Maestro. Lo han seguido, han caminado con Él, han visto sus milagros, han visto cómo Jesús ha sanado personas, cómo ha sacado demonios. Han visto el poder que tiene Jesús frente a las tormentas. Un hombre que le habla a la tormenta y le dice, calla, enmudece, y la tormenta le obedece. ¡Wow! Han visto el poder de Dios. Han visto los milagros hasta por sus propias manos, porque Jesús le dio autoridad a ellos para que fueran a sanar, a sacar demonios y para enseñar. Todo eso lo habían vivido, y ahí vienen 2 situaciones donde los discípulos están como que no ven, como que no ha pasado nada, como que se les olvidó todo. Todo lo que han vivido se les olvidó. Y vamos a hacer esos énfasis. Pero después de meditar qué está pasando en el corazón de sus seguidores, mi conclusión es que ellos están creciendo en la palabra, o sea, en Cristo, y están siendo transformados. Y que es necesario que por muchas pruebas uno debe pasar para ser transformado. Eso lo dice la Escritura, que debemos pasar por muchas pruebas de nuestra fe. Así que la carrera del discípulo toma tiempo. O sea, ser discípulo, un seguidor de Jesucristo, toma tiempo. Se necesita persistencia en mantener el camino, porque muchas cosas nos distraen. Se necesita desarrollar una disciplina. Hablamos de la oración, hablamos de estudiar la palabra, y se necesita pasar por pruebas. Así que nosotros necesitamos persistir en la palabra de Dios, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Estoy haciendo énfasis en la palabra de Dios.
porque a veces escasea la palabra de Dios en la vida de las personas. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Y si tenemos palabra de Dios y la ponemos en práctica, seguro que van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Pruebas de cómo actuamos, de cómo respondemos a las situaciones diferentes que nos suceden. Pero gracias al Espíritu de Dios, entonces podremos ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios, el ser transformados a la imagen de Cristo. Pero hay cosas que se están levantando en nuestro medio hoy. Quiero hacer este paréntesis como un comercial negativo, dice. Porque yo les hago la pregunta, ¿ustedes están estudiando la palabra de Dios? ¿Ustedes están sacando tiempo para estudiar la palabra de Dios? Piensen. Amén. A muchos, y puedo sacar un porcentaje alto, les dificulta el estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se están levantando cosas, no cosas oscuras, sino la vida está cambiando. Muchos, el trabajo ya le exigen más de 14 horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Muchas horas. Salen corriendo en la mañana. El otro elemento, el tráfico. Usted va en su tráfico, tiene que pararse 2 horas antes para poder llegar a tiempo a su trabajo. Y otros viven muy distantes también de su trabajo. Así que se tienen que levantar súper temprano. Se demoran 14 horas en su trabajo. Y otra vez otras 4 horas para regresar. Casi como 28 horas en el día no pueden. Todos se la pasan manejando, trabajando. Y llegan a su casa como cansados del camino. Y qué difícil es de que voy a estudiar la Biblia. Quizás puedan de que comenzar a leerla y se duermen porque están parándose. Prácticamente uno duerme 4 horas. 4 horas uno está durmiendo. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Dormí 4 horas. Pero está ocupándonos. El mundo se está transformando a ocuparnos más. La vida cotidiana es ocuparnos más, pero no dejarnos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y si fuera uno, yo le dije disciplinas, una disciplina es estudiar la palabra de Dios. Falta orar, falta evangelizar, falta reunirnos, falta también el entretenimiento, compartir, disfrutar de la familia. Todo eso va ahí en juego, todo eso está en contra de. Así que ese es un comercial negativo, pero que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas la importancia de sacar tiempo para estudiar la Biblia. Y la idea es que cada uno de los miembros de esta iglesia pueda ir a la palabra de Dios y extraer de la palabra de Dios sabiduría para ser transformados. Todas estas cosas que nos impiden estudiar la Biblia son verdad, pero debemos ser sabios y procurar no descuidar lo más importante, que es estar en conexión con la palabra de Dios y con su Espíritu, ¿verdad? Para poder ser transformados a la imagen de Cristo. De pronto oramos y solo oramos. Eso es lo que nos da tiempo para orar, y oramos 15 minutitos y salimos corriendo. Pero no, debemos estudiar las Escrituras. Y les digo porque no es fácil. Yo los viernes que vienen pocos, yo digo, bueno, es difícil moverse de noche. Ahora uno tiene más temor de andar de noche por allí, los que no tienen auto. Aún los que tienen auto se les dificulta venir. Pero yo lo entiendo. Vivimos distantes y entonces no podemos reunirnos de que vamos a estudiar la Biblia y vienen todos, ¿no? Pero sí está pasando eso, el mundo está cambiando, la situación de nuestro país está, el transporte está difícil, sea en el bus o sea en auto particular, y es difícil movernos en nuestro país de noche. Tiene que pasar
mucho más tarde. Pero tenemos que enfocarnos en qué es lo más importante. Aún los domingos, como les digo, es importante que, por eso puse en la oración, que debemos venir los domingos, pues si es el día que estamos apartando, vengamos los domingos a estudiar la Biblia juntos, porque es importante estudiar la Biblia juntos. Así que vamos a ver las pruebas que estaban pasando estos discípulos, que están siendo transformados por la palabra, porque tienen la palabra viva frente a ellos, que es Jesucristo, y ellos tienen sus pruebas. Y lo primero que están viviendo acá es esta alimentación de estos hombres, ¿verdad? Dice allí que, ¿quién es el único? La pregunta, ¿quién es el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales y físicas? Solo Jesús. Pero esa pregunta se la hicieron ellos. Y vamos a ver cómo fue que manejaron esta situación. El Señor Jesús, en primer lugar, quería desarrollar en sus discípulos compasión. Él los involucra, le dice, estas personas han estado 3 días conmigo. 3 días han pasado aquí escuchando palabra de Dios, pero ya se han consumido todos sus recursos. Y el Señor Jesús está preocupado por ellos. Realmente dice la Escritura, tengo compasión de la gente, en el versículo 2. Tiene Jesús compasión por estas personas. Él ve la necesidad de las personas. Él no está solo interesado en dar sus enseñanzas. Él está viendo la necesidad de estas personas, pero él las conoce. Él conoce el corazón de todos, pero él quiere transmitirle a sus discípulos esa necesidad. Nosotros debemos estar conectados con el Señor Jesús, sabiendo la necesidad espiritual y física que tienen las personas, y no ser ciegos a esto. Así que Jesús los llama y le dice, mira, esto es lo que está pasando, ellos no tienen que comer. Prácticamente le está diciendo, ¿qué hacemos? No se lo dijo, ¿qué hacemos? No les preguntó, o no les dijo, denle de comer. Él no dijo nada de eso. Ellos respondieron solitos. Inmediatamente ellos respondieron. Quizás Jesús estaba esperando una respuesta espiritual. ¿Cuál era la respuesta lógica que debía venir? Acababan de pasar por todas estas cosas y ya habían alimentado otro grupo de personas. ¿Y cuál era la respuesta lógica que ellos debían dar? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál era la respuesta lógica que ellos debían traerle a Jesús? Inmediatamente, esta situación es parecida a la anterior. Te podemos pedir a ti. Pero mire la respuesta que dan. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estas que aquí en el desierto? Totalmente carnal la respuesta. Carnal, ¿verdad? Totalmente desenfocada, viendo lo que estaba en el momento. Estaban viendo, estamos en el desierto, Jesús. En la otra situación por lo menos tenían ciudades cerca y dijeron, pues no tenemos dinero para suplir y ir y comprar tantos panes para toda esta persona. Ahora no hay ni alguien que venda pan por aquí cerca como para que hablemos de eso. No hay nada. ¿Quién podrá? Dice. ¿Quién? Totalmente fuera de lo espiritual. Yo creo que Jesús ahí se aguantó y wow, estos discípulos, ¿por qué me responden de esta manera? Pero no les dijo nada, no les dijo nada. Estaban siendo probados. Estoy seguro que Jesús los estaba probando nuevamente, un tema igual, parecido al anterior, pero otra vez les repitió el examen y no aprobaron. Así que ellos, pues, no respondieron como debía ser, pero Dios, Jesús, quería ejercitar su fe. Así que comienza a decirle, bueno, no les dijo nada, no los regañó, nada más les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y ellos, 7. Quizás Jesús quería comenzar a actuar en ellos. Esta situación la hemos vivido anteriormente. Y despertar en ellos fe y saber, nos va a pedir el pan y ya sé qué van a hacer, ya entiendo, volver. Y eso habla de reenfocar. Pero antes vamos a leer Filipenses 4. Para nosotros hoy día, en cualquier situación que vivamos, cualquiera,
debemos mantener Filipenses 4, presente, del 10 al 13, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está alabando a personas que estaban manteniendo el ministerio de Pablo, pero él les responde de una manera importante. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después el versículo 13, que es famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Así debemos vivir, todo lo podemos en Cristo. Toda situación, toda prueba la debemos pasar en Cristo, en el poder de Cristo. Él es el único que puede saciar nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades físicas. Y habló de necesidades, porque podemos tener deseos de tener otras cosas, pero Él va a suplir todas nuestras necesidades. Así que Jesús quería reenfocarlos en lo espiritual y comienza a pedirles que traigan lo que tienen y hace el milagro nuevamente. Así que la respuesta de ellos no fue correcta totalmente. Estaban viendo siempre la circunstancia y lo literal, ¿verdad? Ellos siempre estaban viendo lo literal. Como un maestro amoroso no les dice nada y los conduce a que vean entonces su poder. Yo soy el que puedo resolver. Y es la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos el que está actuando. Y en toda situación, es el Espíritu Santo que va a guiarnos a la verdad. Sea que no la veamos en el momento, pero Él es el que nos va a tomar y nos va a guiar. Como así llevó Jesús a sus discípulos y los llevó a la multiplicación. Asimismo el Espíritu Santo a nosotros nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así que el secreto de una vida de victoria espiritual es ser controlados por Él todo el tiempo, por el Espíritu Santo. Juan 16 nos habla de esto también, de ser controlados por el Espíritu de Dios. Porque vamos a vivir pruebas, pero ¿cómo debemos estar conectados al Espíritu Santo? Juan 16, versículo 13, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que tenemos la herramienta, el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros para ser victoriosos en lo espiritual. Y si en un momento dado nosotros estamos por falta de fe, el Espíritu Santo nos va a dar esa provisión que necesitamos. Ese es nuestro Padre Celestial, que nos ama en toda situación y en toda prueba. Y en tercer lugar, gozarnos de su sobrenatural provisión. Los discípulos se gozaron de eso, vieron que sobró, recogieron canastas y vieron que todos se saciaron. Ellos también comieron, ¿verdad? Porque no había comida ni para ellos ni para los otros, así que todos fueron saciados. Y ahí puede uno ver cómo es nuestro Señor Jesucristo. No solamente los alimenta, sino que da mucho más allá de lo que podamos pedirle. Ese es nuestro Dios. Así es, y eso es lo que tenemos que experimentar. Otra vez Filipenses nos ayuda con esto. En Filipenses 4:19 dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ustedes lean el contexto. Si leemos el contexto, está hablando lo mismo que hablé anteriormente,
de que ellos en el momento no tuvieron provisión para darle a Pablo, no lo podían sostener, y Pablo sigue diciendo, sí, algunos trataron de sostenerme, y está hablando de eso, de tener ofrenda para sostener al obrero, y él dice, pues mi Dios les dará a ustedes para que puedan dar con liberalidad, para que puedan hacer la obra. Esa es la promesa que está allí. Mi Dios pues suplirá nuestras necesidades, ¿sí? Y nos dará en abundancia para que podamos dar a otros, para que podamos bendecir a otras personas con necesidad. Esa fue la primera prueba que pasaron los discípulos, y les aseguro que aprendieron. Cada vez que pasamos una prueba, aprendemos, crecemos espiritualmente. Luego sucede otro evento, el segundo en la lista, una demanda de señal, una señal del cielo, dice la Escritura. Querían que Jesús hiciera un milagro, pero su intención no era, o sea, ellos no estaban buscando que Jesús hiciera ese milagro porque ellos sabían que Jesús iba a hacer el milagro. Ellos no estaban buscando eso. Ellos estaban buscando todo lo contrario. Ellos estaban seguros que Jesús no era Dios, y que como no era Dios, si le pedían que hiciera una señal del cielo, algo milagroso, Él no lo iba a poder hacer. Y entonces iban a desacreditarlo, pues. Eso era lo que ellos tenían en su corazón. Y vamos a ponernos así. ¿Jesús podía hacer el milagro? Pues sí, sí lo podía hacer. Pero si Él lo hacía, ¿a quién estaba obedeciendo? A Satanás. Igual que cuando tuvo la tentación, que Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No te voy a obedecer. Así que ellos estaban pidiéndole algo que Él no iba a hacer. Y Él, otra vez su corazón, ahí dice que gime el corazón de Jesús. ¿Por qué el corazón de Jesús? Es un gemir así. ¿Qué pasa con esta gente? ¿No acaban de ver todos los milagros que he hecho? ¿No acaban de ver todas las cosas que ha pasado, la alimentación de todas estas personas? Ellos deben saber, ellos deben haber escuchado, pero ellos están pidiéndole señal del cielo para hacerlo caer. Qué decepción ver a la clase, por decir así, la clase religiosa, no es la palabra, pero la clase que sabe la Escritura, ignorar la palabra de Dios y pedirle a Jesús pruebas que no son las que la Escritura dice que el Mesías iba a dar. ¿Cuáles eran las pruebas que el Mesías iba a dar? Ya Él se las leyó, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvo allí en su casa y les dijo, se ha cumplido esta Escritura en mí? ¿Qué iba a pasar? Los ciegos iban a ver, las personas iban a ser sanadas, Dios iba a traer paz. Pero ellos no oyeron eso. Ellos no oyeron la profecía. Ellos, conocedores de la palabra, fariseos, estudiosos de la Escritura, maestros, doctores de la ley, ignoraron la palabra de Dios. Y lo que estaban usando era artimañas para hacer caer a Jesús. Pero también debemos aprender que los milagros o las señales no son base para nuestra fe. Ellos estaban pidiendo que bajara pan del cielo, no sé, fuego, algo, no sé qué le estaban pidiendo. Ellos decían, no lo va a hacer. Pero Jesús los ignoró y les dijo, ni una señal les va a ser dada. En otros pasajes paralelos les dice que la única señal que les iba a dar es la señal de Jonás. ¿Sí? Que Jonás fue tragado al centro del pez gigante y quedó ahí 3 días. Eso mismo le va a pasar a Jesús. Pero aquí en este pasaje de Marcos no nos da ese detalle. No hay ese detalle en Marcos, porque Marcos no está citando eso. Pero Jesús le dijo, no les voy a dar señal a ustedes. Ustedes están demandando, esta generación, este grupo de hombres que deben manejar la palabra de Dios está demandando señal, no será dada. Así que es importante discernir cuando la gente nos pide cosas, aplicándolo a nosotros. A veces nos piden que demostremos cosas, nosotros no tenemos que demostrar nada. Así a veces hacen a los jóvenes hacer cosas que no quieren hacer. Pero nosotros, por ejemplo, hay gente que quiere hacernos hablar.
ahora que están estas situaciones de las leyes, estas extrañas que están levantándose, los entrevistan a uno. ¿Y usted qué opina de esto? Dice que entrevistaron a José por la calle. ¿Y usted qué opina de esto? Gloria a Dios, ¿verdad? José dio su testimonio ya, ¿verdad? Pero puede ser que nos quieran hacer decir algo contrario. Si saben quiénes somos y nos preguntan, ¿ustedes son evangélicos? Y después decimos algo para crear morbo y algo contrario en las mentes de las personas, hacernos o señalarnos. Así que tenemos que tener discernimiento del Espíritu si esas preguntas son para bendición o son para conflicto o para traer maldición. Estas preguntas que le estaban pidiendo, estas peticiones que le estaban pidiendo a Jesús era para hacerlo caer. Así que tenemos que tener cuidado con estos hombres sabios e intelectuales que quieren pues hacernos ver mal o a veces hacernos pecar delante de Dios. Las señales nunca van a ser base de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos experiencias extraespirituales, extrasensoriales ni nada, porque es la palabra de Dios la que dice la verdad y en ella confiamos, en nuestra fe, en la palabra de Dios, en Jesucristo, nuestro fundamento. Así que es importante que conozcamos la Escritura para que no seamos engañados. Busquemos 1 Pedro 5, 8 al 11 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Ahí está claro las tres cosas que le estoy diciendo. Primero, la tentación de Satanás. Él está como león rugiente. Dice que estemos velando y estemos sobrios, estemos atentos, porque Él en cualquier momento va a querer sacar partida si no estamos conectados a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Dice que lo resistamos en la fe, en lo que nosotros tenemos fe, porque Él nos hará dudar. Hay muchas cosas, información falsa en el mundo que nos hará dudar. No presten oído a esas cosas, eso es artimaña de Satanás. Dios nos dio esto. Esto es lo más seguro que tenemos. Dios va a afirmarnos, dice allí, va a afirmar nuestra fe, va a fortalecernos y va a establecernos. Ahí debemos estar conectados a la palabra de Dios. Conexión a la palabra de Dios. Así que tenemos esto, los hechos más seguros. Nosotros no tenemos que estar buscando en ningún otro libro nada. Nada. Información para ampliar esto, nada. Si Dios solo nos dio este libro, este es el libro que nosotros necesitamos. Entonces es importante, por esa es la razón por la cual tenemos que estudiar la Escritura. Así que las acciones de Jesús en este versículo lo entristecen. Líderes fuera de lugar, acechándole, porque su corazón estaba lleno de rebelión contra Jesús y contra el Mesías prometido. No lo querían aceptar. No era conforme a su corazón. Este Jesús no era conforme a su corazón. Así que ellos pues lo desecharon. No pudieron ver las señales, no pudieron ver los hechos. No pudieron ver cómo determinar. Otro, el pasaje paralelo, les dijo eso mismo. Les dijo, ustedes pueden saber cuándo va a llover. Ven las nubes y dicen, mira, hay nubecita, mañana va a llover. Ustedes pueden saber que mañana va a llover viendo las nubes, pero no vieron las señales. No están viendo las señales que estoy haciendo. ¿Qué cosa, verdad? Se encierran. ¿Cómo ponen su corazón? Que nosotros no seamos así, conocedores de la palabra y cerrados al mover del Espíritu de Dios. Y segunda de Pedro también nos habla, el 1:19, nos habla de esta escritura. ¿Qué tan importante es esta escritura? Dice en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Qué bueno que tenemos la palabra más segura, no tenemos que ir a otro lado. Importante entonces estudiarla, importante conocerla. Pero sí es importante también que sepamos cómo estudiar la Biblia. Es importante. Si usted va a la Biblia y después no sabe cómo estudiarla, entonces se va a encontrar con un problema. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos nosotros acá en Redención, enseñarle cómo estudiar la Biblia. Así que yo le puedo decir, vayan a su casa, estudien, y de repente ustedes me vienen con cosas raras, y yo les digo, bueno, es porque no usaron esto y lo otro. Por eso es que necesitamos reunirnos y aprender cómo se estudia la Biblia, para entonces que cada uno pueda extraer palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer en la célula. En la célula usamos un manual para eso. Ese manual nos da como un formato para estudiar la palabra, cómo se extrae una enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Y es algo mínimo, pero nosotros debemos estar preparando estudios de cómo estudiar la Biblia para que entonces cada miembro de Redención pueda extraer palabra de Dios y saber cuando alguien está usando mal la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es importante, eso es para nuestro crecimiento. Así que la tercera advertencia la tercera situación es una advertencia, cuidado de las falsas doctrinas. Cuando estamos aprendiendo la Biblia, entonces pasa eso. Hay muchas doctrinas volando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado a qué prestamos oído. Y como estamos en el siglo de la comunicación, hay demasiada información suelta por allí. Y a veces la información parece verdad, porque la sacan de la Escritura, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas. Ahora, Jesús no les habló de ningún principio escritural. Le dijo, cuídense de la levadura, que en todo caso es la doctrina. Pero ellos, otra vez, literal, no sé, estaban desconectados, algo le estaba pasando en el corazón de ellos y debe ser que estaba hablando de que no trajimos pan, imagínense. Está hablando de que no trajimos pan, tan totalmente fuera de lugar. Ellos estaban pensando, y Jesús los regaña, ustedes están pensando que yo les estoy hablando del pan. O sea, me imagino que quedaron todos, ¿no? Asustados. Ahí sí ya el Señor Jesús le habló. Si le estoy diciendo la levadura, no el pan. Pero ¿qué le estaba enseñando Jesús? La levadura. Para nosotros hoy podemos verlo, ¿verdad? ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es la levadura de los saduceos? ¿Qué es la levadura de Herodes, de los herodianos? Bueno, vamos a ver algo de eso. Lo de los fariseos lo acabamos de estudiar. ¿Qué hacían los fariseos? Las tradiciones. Eso era su fuerte. Las tradiciones. Tradicionalistas. La enseñanza que ellos daban era guardar las tradiciones y a veces por encima de la palabra de Dios. Así que eso era algo que no debían aprender ellos, a crear tradiciones, sino a estar atentos a la palabra de Dios. Eso era la levadura de los fariseos. La levadura de los saduceos, que eran contrarios a los fariseos, era otro grupo religioso, también estudioso de la ley. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles, ellos no creían en nada. Nada de lo que fuera espiritual no creían. Se cuidaban de todo fuera literal a la escritura, literal, tenía que ser literal, nada de espiritual, nada de esas cosas. Ellos eran literales, así que ellos eran muy escépticos. Eso era su levadura, es del escepticismo. No creían en nada. Eso eran como ver para creer. Escepticismo para todo. Pero eran una clase que eran los más prestigiosos, ¿verdad? La clase sacerdotal. Estaban entre los dos, los fariseos y los saduceos, pero ellos eran los que estaban conectados con el gobierno. O sea, siempre estaban juntitos. Los Herodes y ellos estaban siempre en lo mismo, los herodianos.
Así que ellos eran los que prácticamente eran los que siempre ganaban el puesto de sumo sacerdote por imposición del gobierno. Así que ellos eran los que estaban bien colocaditos ahí en el gobierno. Y entonces los herodianos, esto sí era una clase prácticamente social, ellos no tenían nada que ver con la palabra de Dios, ellos lo único que les interesaba era que estaban conectados con Herodes. Y todo lo que Herodes les decía a ellos, pues eran sus promotores, ¿verdad? Así que clase política era la herodiana y su levadura era el secularismo. La palabra secular que nosotros utilizamos a cada rato, que mi trabajo secular y que mi trabajo no sé qué, viene de un término que significa siglo. Secular significa siglo, así que son todas las cosas que vienen o prácticas o costumbres del siglo. Así que si uno habla de algo secular es algo de lo que se vive en el siglo o en el día de hoy, pues. Eso es lo que significa secular. Entonces estos hombres solo estaban en la política, la conexión y todo lo que fuera del mundo en ese momento. Ese es el secularismo. Así que Jesús le estaba diciendo, cuidado con eso, porque sus discípulos muchas veces estaban cuestionándole de la forma que lo hacían los fariseos o los saduceos o los herodianos. Así que él, cada vez que había esos conflictos, ¿era por qué? Porque los saduceos, los fariseos y los herodianos, ¿a quién atacaban? A sus discípulos. ¿Se acuerdan la vez que les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué tu maestro? Entonces ellos lo atacaban directamente a sus discípulos como para confundirlos, para engañarlos. Así que la Biblia nos advierte que van a entrar falsos maestros. Busquemos 2 de Pedro también. 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Está hablando del tiempo del Antiguo Testamento, pero dice una profecía, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nos está advirtiendo, va a haber falsos maestros entre nosotros que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Uno dirá, bueno, eso es mal para ellos, pero el segundo versículo dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos van a ser engañados y van a comenzar a practicar esas falsas doctrinas, y dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, van a comenzar a blasfemar sobre el cristianismo y van a comenzar a decir cosas pecaminosas del cristianismo. ¿Por qué? Porque estos hermanos tomaron esas malas costumbres o esas malas enseñanzas, esas falsas doctrinas, y las comenzaron a practicar. ¿No es lo que está sucediendo hoy día? Pues de eso abunda, ¿verdad? De eso abunda hoy las falsas doctrinas, que después la gente nos dice, ustedes son, y ustedes son, y ustedes son. Desprestigian al camino de la verdad, dañan el evangelio. Dice el tercero, y por avaricia, o sea, el dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pues un ejemplo, ¿verdad? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Advertencia contra aquellos que son falsos maestros y utilizan estas cosas para su provecho. Y exactamente eso era lo que estaban viviendo en ese momento. Los fariseos estaban aprovechando su posición política religiosa, los saduceos su posición política religiosa y los herodianos también. Y todos gobernaban al pueblo para estar manteniendo su nivel, su estatus, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, aparte, fuera. Así que es importante en los versículos siguientes limpiarnos de toda falsa doctrina. Volviendo a los versículos 16 y 20, les comienza a hacer preguntas. Dice que estaban discutiendo sobre el pan y él les dijo, ¿pero por qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Que no entienden ni comprenden?
¿Están endurecidos sus corazones? Eso no lo debe causar el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo que estudiamos la palabra de Dios para endurecer nuestro corazón? No tiene nada que ver. Pero lamentablemente hay muchos que estudian la palabra para contender. Para contender. La escritura no se hizo para contender. ¿Para qué se hizo? Para compartir. Para transformar nuestra vida. Para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Es un espejo la palabra de Dios. Así que debemos limpiarnos de toda doctrina que pueda haber en mi corazón. ¿Y cómo sé que tengo una mala doctrina? Estudiando la Escritura, viéndome en el espejo. Tengo una mala enseñanza. Tengo algo que es contrario a la palabra de Dios. Tengo que limpiarme de esa levadura falsa. Hay muchas cosas que tenemos, muchas, que podemos traer y ponerlas en práctica, pero no son la palabra de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que esas enseñanzas extravían nuestro corazón y van a extraviar a otros. Así que Pablo nos enseña que nos limpiemos también de la vieja levadura. Busquemos 1 Corintios 5. La vieja levadura también está citando la levadura. O sea, ese término todavía Pablo lo está usando en 1 Corintios 5, el versículo 6 y 7. Dice, no es buena vuestra jactancia. Así que veamos el contexto de qué están hablando. Estaba la iglesia de Corintios con un problema de pecado. Entre ellos había alguien que, un cristiano, pero andaba con la mujer de su papá. Estaba fuera de lugar todo lo que estaba haciendo, pero la iglesia no hacía nada. O sea, la iglesia estaba envanecida. Dice Pablo, están envanecidos. Y dice, ahora ahí le dice el versículo, no es buena vuestra jactancia. ¿A qué grado llegó esto? De que, bueno, somos tan espirituales que, bueno, le perdonamos. Pero el hombre seguía en su pecado y nadie decía nada. O sea, todos sabían que él estaba en pecado y todo el mundo estaba, como muy espirituales, somos mucho de la gracia, la mucha gracia, y nadie decía nada, pues. Pero ¿a qué estaba haciendo este pecador? Estaba dando mal testimonio, igual, un mal testimonio por una mala praxis de la palabra de Dios. ¿Cómo que el pecado no se va a juzgar? Porque ahora todos estamos en la gracia. ¿Cómo comienza una falsa doctrina? De que, bueno, podemos pecar si ya todos somos salvos. Ya no hay ningún problema. Y él le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cualquiera falsa doctrina, cualquiera práctica mala se introduce dentro de la iglesia y destruye toda la iglesia, la destruye toda. Y esta era una súper mala práctica porque era un adulterio, una fornicación que estaba haciendo este hombre, y ellos estaban tranquilos, pues todos sabían y estaban tranquilos con eso. Pero dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Había un mal proceder en el corazón de este hombre, maldad, malicia. Él no estaba haciendo eso en santidad, lo estaba haciendo en maldad, y como que yo no sabía, él no sabía. Sí sabían que estaban en pecado, pero se estaban envaneciendo en lo que él estaba haciendo. Así que Pablo nos está recomendando, hay cosas que debemos sacar, cosas que debemos llamar como son. Toda la congregación se puede dañar, se puede destruir si introducimos malas doctrinas. Así que es importante estudiar la palabra de Dios correctamente. Es importante enseñar la palabra de Dios. Si hay un maestro de escuela dominical, ¿cómo debe enseñar la palabra? Correctamente, porque si enseña algo incorrecto, daña la mente y el corazón de los discípulos. El conocimiento de Cristo. En último lugar, lo que sucedió allí en Marcos es para nuestra transformación. Estos discípulos habían pasado por todas estas etapas. Primero la alimentación, otra vez una prueba. ¿Cómo respondieron? Respondieron mal, pero Jesús los guió. ¿Recuerdan cuando multipliqué? Se gozaron, vieron el fruto de la multiplicación.
Pasan la siguiente prueba. Cuídense de la levadura, de las falsas doctrinas. No sean orgullosos de que porque caminan conmigo van a jactarse de algo. Cuídense de todas esas cosas de estar conectados con el gobierno, de estar conectados de alguna manera para hacerse ellos grandes. Debemos engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que cada situación de estas pruebas que le estaba poniendo Jesús era para que ellos fueran transformados a la imagen de Cristo. Con la práctica ellos lo lograron. ¿Cuál fue el resultado para estos discípulos? Podemos decir que pasaron la prueba después de 3 años de estar caminando con Jesús y en pruebas. Respondieron y vimos, esto es un crecimiento espiritual. No juzguemos a nadie porque responde de una manera incorrecta de pronto. Pues enseñémosle correctamente. No juzguemos a nadie, está en su crecimiento y todavía cada uno de nosotros sigue en el camino del crecimiento hacia la imagen de Jesús. Porque dice que Él perfeccionará, ¿verdad? Lo que Él comenzó en nosotros, lo perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nunca vamos a terminar de perfeccionarnos. Siempre estamos en ese camino de la perfección, de la santidad. Así que si alguien está creciendo, sigamos caminando con Él. Aunque se responda incorrectamente, por la gracia del Señor lo llevamos por el camino correcto. No juzguemos a nadie. Tenemos que ver que la palabra de Dios que haya en nuestro discípulo es para transformación. Hay 2 versículos, Mateo 16, 12. Dice, Mateo 16, 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén, entendieron. Todo el regaño valió la pena, ¿verdad? Porque entendieron qué era lo que le estaba diciendo. Asimismo nosotros, ¿verdad? Cuando, entendí, Señor, ¿por qué no debo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer lo otro? Gracias, Padre. Entendieron los discípulos, están en formación. Y todos debemos entrar en el camino del discípulo para entrar en formación. Vamos a buscar Hechos 4. Les digo, ¿cuál fue el resultado de la enseñanza de Jesús? Nosotros lo sabemos, pero vamos a leerlo. Hechos 4:13. Dice Hechos 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿No vieron a Jesús allí? Vieron a Jesús en Pedro. Sabiendo que eran gente sin letra, o sea, no estudiados, estaban hablando. Sus palabras eran las palabras de Jesús. Su forma de actuar era como Jesús. Wow, eso debe hacer la palabra de Dios, transformarnos. Así que podemos gozarnos porque no estamos con Jesús, pero tenemos su palabra. Y es la que puede transformarnos. Pero necesitamos ponerla en alto, necesitamos estudiar las Escrituras. En conclusión, muchas veces perdemos el camino, nos alejamos de Dios por los afanes y los problemas diarios. Pero es cuando más, este mundo quiere alejarnos del estudio de la palabra, pero es cuando más debemos reenfocarnos en lo eterno. Poner toda nuestra confianza en Cristo, el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades espirituales y físicas. No es el trabajo. No es el trabajo que va a satisfacer sus necesidades. Enfóquese en la palabra de Dios y en Cristo y en la persona del Señor Jesús. Qué bendición son los milagros, ¿verdad? Cuando vemos una sanidad, pero nada de eso debe fundamentar nuestra fe. Nuestro fundamento de fe está en la palabra de Dios. Porque nadie va a cambiar este fundamento. Nadie puede cambiar el fundamento que está puesto, que es Jesucristo. Y ese fundamento lo obtenemos aquí, en la palabra de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso nos dejó este libro importante, para que no nos quedáramos solos por allí, perdidos. Nos dejó un libro, un manual, para poder vivir la vida cristiana con victoria. Debemos desarrollar amor por la palabra, estudiarla, meditarla,
Recuerden, meditar la palabra de Dios es, voy a sentarme y voy a analizar qué quiso decir el Señor, hacerme preguntas sobre el versículo. Ahí, como decía el pastor, era rumiarla, ¿verdad? Como una vaca que se sienta, agarra, come hierba y se sienta. Usted debe sentarse ahí con la palabra y rumiar la palabra y dale, y echa para atrás y hace preguntas. ¿Por qué Jesús le respondió eso? ¿Por qué le dijo esas palabras? ¿Por qué le dijo a los otros que no le iba a dar señales? Pregúntense y busquen la respuesta, que ahí están, todas están allí. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Pero debemos meditar en la palabra, no es un periódico que leemos así, y ya me enteré de la noticia. No, eso tiene mucha enseñanza profunda para nuestro espíritu. Un versículo para que vean cómo la palabra nos transforma. 2 Corintios 3:18, este es el versículo clave de la enseñanza. Es la escritura la que transforma. Pero 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De pronto suenan palabras que nos enredan, pero dice cada día. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ahora podemos ver, no tenemos velo en nuestra cara, no hay velo que nos tape ahora, podemos ver directamente en el espejo. La Biblia nos declara que el espejo es la palabra de Dios. Cuando usted se mira un espejo, ¿cómo se ve? Usted se ve si tiene, que se le quedó la lechita por aquí y se la limpia. Cuando estaba tomando leche se limpia, o está espelucado como yo, no me vi en el espejo. Usted se mira, o tiene un ojo más grande que el otro, una arruguita, se la comienza a estirar. Ve, la palabra es como un espejo. Hay un defecto aquí, voy a corregir esto. En la escritura podemos corregirlo, gracias a Dios, acá no. Pero, ¿cómo la escritura puede transformarnos? Dice allí que de gloria en gloria. Hay una canción, ¿verdad? De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, ¿qué dice? Quiero saber más de ti. De gloria en gloria, en prueba. Más quiero conocer a mi Señor Jesús, más experimento el amor de Dios, la fidelidad de Dios en mi vida. No lo voy a poder experimentar de otra manera. Solo si estudio las Escrituras, entonces voy a tener mi fe clara. Y cuando viene la prueba, entonces voy a ejercitar ese músculo de la fe. De gloria en gloria, dice allí. Y nos vamos a transformar ¿en dónde? Somos transformados en la misma imagen que vemos en el espejo. ¿En quién nos vamos a transformar? En Cristo. Ahí dice. ¿Y por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Entre más usted estudie la palabra de Dios, usted va a ser transformado a la imagen de Cristo. Esa es la promesa de este versículo. Es importante estudiar las Escrituras. Es importante que amemos la palabra de Dios. Nos dejó este libro. Yo siempre les digo, este libro está en nuestras manos con sangre. Para que este libro llegara a nuestra mano, muchos murieron. Y fue la obra de Dios para que este libro llegara a nuestra mano. Pero en internet lo van a desacreditar, van a decir tiene errores, fue hecho por humanos y van a decir un montón de locuras. Usted va a decidir a quién le va a prestar atención, si a la levadura del mundo o a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a poner este libro, Señor. Este libro poderoso que ha transformado naciones. A ponerlo para que transforme nuestro corazón. A ponerlo en alto, Señor, y a no descuidarlo con los afanes de este mundo, así como dice la Escritura, los afanes y la riqueza de este mundo, que no nos desvíen, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner tu palabra en alto y a que sea el fundamento de nuestra fe, un baluarte, algo que no descuidemos, que la enseñanza en nuestra iglesia no se descuide, que los jóvenes se levanten estudiando la palabra de Dios,
Que los niños puedan escuchar palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, porque los falsos maestros, Señor, ya tienen su juicio preparado. Que no caigamos en ser falsos maestros. Que en las casas, Señor, los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Que no haya excusa, Padre, porque nos has dado hasta 5 Biblias a cada uno. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a poner la palabra de Dios como autoridad máxima para todas nuestras decisiones. Gracias, Padre, por ese sacrificio grande que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.